hermanos en Cristo y personas que nos están escuchando. Estamos en el programa examinando las Escrituras como realmente lo es. Uno de los temas que tiene mayor controversia en las diferentes organizaciones religiosas es sobre dónde van las personas buenas cuando mueren. Unos dicen que vivirán en la tierra y otros hacen mención que vivirán en el cielo. Pero para esto quisiéramos empezar desde el principio de la Biblia, en el libro de Génesis. Tal vez ustedes si lo tienen, me pueden seguir con la lectura de esto. En el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 8 en adelante. Primero voy a leer una historia para poder llegar al punto importante de este tema. Dice así: salieron entonces el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Admá, el rey de Zeboyín, el rey de Bela, que es Zoar, y en el valle de Sidín presentaron batalla contra ellos, es decir, contra Kedor Laomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goyín, y ahí hace mención de varios reyes. En total eran 5 reyes. El versículo 10 dice: pero el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, así que cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Aquí lo que hace mención en principio es que hacen una guerra el rey de Sodoma, el rey de Gomorra y otros reyes. Pero estos otros reyes principales, el de Sodoma y Gomorra, dejan la batalla y salen, huyen de ese lugar. Los que ganan son los otros reyes que están ahí. Ahora, ¿qué hacen estos que ganan? Sigue diciendo el versículo 11: los vencedores tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Pero notemos el versículo 12: también tomaron a Lot, sobrino de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. En el versículo 13 nos hace mención que al ver esta situación que está ocurriendo, una de las personas que está en esta guerra logra escapar de ese lugar y se va inmediatamente en carrera a buscar a Abraham y contarle todo lo que verdaderamente estaba aconteciendo en ese lugar, que a su propio familiar lo tienen detenido y le quitaron sus bienes. Entonces en el versículo 14 hace mención que Abraham utiliza los criados, o por decirlo así, los empleados, que eran más de 300 personas, y los prepara para la batalla. En el versículo 15 habla de que él se dirige a ese lugar y ganan la batalla. ¿Se dirigen a dónde? Dice que hasta Omar, al norte de Damasco. Y en el 16 nos prueba que Abraham puede recobrar todos los bienes de su sobrino Lot y de las personas de ese lugar. Pero al punto más clave que yo voy sobre este tema está en el versículo 18. Dice: entonces Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, o sea, esto después de esta guerra, y bendijo a Abraham y le dijo: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. ¿Qué quiero dar a entender con este punto? Que este Melquisedec está representando, por decirlo de otra manera, a Jesucristo, porque él en este momento con Abraham está haciendo un pacto para la vida celestial. Le está dando pan y le está dando vino y lo está bendiciendo. Ahora, ¿cómo podemos probar que verdaderamente esto es cierto? Porque no nos podemos quedar hasta ahí, sino podemos ver que en el Nuevo Testamento también tiene relación esto en el libro de Hebreos, que también los invito a seguir conmigo, en el capítulo 7 y los primeros versículos.
para ver si esta historia fue real y si esto fue el pacto que hizo Jesucristo con Abraham de vivir, en otras palabras, vida celestial en un futuro. Notemos ese pasaje de Hebreos 7, versículo 1 en adelante. Dice: este Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía a derrotar a los reyes y los bendijo. Y si nos vamos al versículo 2, pero la parte B del 2 dice: Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y también rey de Salem, que significa rey de paz. Cuando nosotros analizamos ese texto de Isaías 9, 6 en adelante, se nos hace mención que se le dice a Jesucristo, se le considera a Jesucristo maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí francamente nos está haciendo mención que este Melquisedec al que se está refiriendo es a Jesucristo, y que este Melquisedec hizo, o sea, Jesucristo hace un pacto con Abraham para que éste llegue a tener vida celestial en un futuro. Pero no nos vamos a quedar solamente en ese aspecto, hay muchos más ejemplos de esto, como por ejemplo, les invitamos a que nos sigan con el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 11, para seguir sobre el caso de Abraham, ver si verdaderamente esta persona tiene vida celestial o dónde es que permanecerá, si es en la tierra o en el cielo. El versículo 11 del capítulo 8 de Mateo nos dice: yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Dónde hace mención esto? En el reino de los cielos. Entonces muy claro nos dice que Abraham, Isaac y Jacob estarán sentados y estarán en la parte celestial. Dicen que estarán en el reino de los cielos. Otro pasaje que nos menciona este caso, este mismo caso de Abraham, está en el libro de Lucas, para volver a hacer mención de que esto es cierto, de que ellos tienen vida celestial. Lucas 13, 28, que también los invito a ustedes a buscar esos ejemplares en sus casas, sea aquí o si lo tienen en su teléfono. En Lucas 13, versículo 28, nos dice así: allá habrá entonces llanto y rechinar de dientes. Esto se está refiriendo a aquellas personas que verdaderamente no hagan la voluntad de Dios y ya no les dé tiempo para poder actuar. Entonces dice el versículo, volvemos a leerlo: allí habrá entonces llanto y rechinar de dientes. Pero notemos la parte principal: cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas, ¿a dónde? En el reino de Dios. Ahí se nos queda claro, o se nos dice muy claramente, que tanto Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Ahora, si nos vamos al pasaje este de Génesis de nuevo, nos devolvemos un toquecito para ver sobre el caso de Jacob, si este formaba parte celestial. En el capítulo 28 se habla de que Jacob tuvo un sueño, se puede decir como una visión, y él vio algo. Pero ¿qué fue lo que vio Jacob? Bueno, veamos el capítulo 28 de Génesis, versículo 10. Dice que Jacob salió de Berseba y se fue a Harán. Al llegar a cierto lugar, se quedó allí a pasar la noche, porque el sol ya se había puesto, o sea, era ya muy tarde para poder hacer el viaje. ¿Qué hace Jacob en ese lugar? Tomó una de las piedras de aquel lugar y la puso como cabecera
y allí se acostó para dormir. Entonces Jacob tuvo un sueño en el que veía una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo. Pero ¿qué veía más? Dice que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Entonces esto era una vista anticipada, por decirlo así, de lo que él estaba observando mediante este sueño, y él está viendo totalmente a esta escalera desde el suelo hasta el cielo, a estos ángeles descender, y ve hasta el trono de Dios y el lugar allá. Esto era una vista anticipada de que Dios le estaba mostrando que en un futuro él llegaría a formar parte celestial. Ahora otro ejemplo es el caso de Elías. Podemos verlo en Segunda de Reyes. Podemos buscarlo en Segunda de Reyes, el capítulo 2 y el versículo 1. Dice así: cuando el Señor decidió levantarse de ellas, se lo llevó al cielo en medio de un torbellino. Podemos notar que en esa ocasión Jehová decidió tomar a Elías y envolverlo en un torbellino y llevárselo al cielo. Otro versículo que nos apoya ese mismo ejemplo de Elías es el versículo 11. Nos vuelve a decir así: mientras ellos, porque en este caso estaba Eliseo y Elías conversando y caminando juntos, eran muy amigos ellos. Dice: mientras ellos seguían hablando y caminando, apareció un carro envuelto en llamas con sus caballos de fuego y los separó. En ese momento Elías ascendió al cielo en medio de un torbellino. Entonces nos queda claro este ejemplo, muchos ejemplos que nos hacen mención de que Dios tiene un propósito para aquellos que hacemos la voluntad de Él, que es la vida celestial. Uno de los ejemplos, que tengo varios versículos así rápidamente que quiero mencionar, es de lo que conocemos como las bienaventuranzas. En el libro de Mateo, pero el capítulo 5 y el versículo 3, ahí vamos a mencionar por lo menos 3 o 4 versículos en el cual se nos habla cuál va a ser la promesa para cada uno de nosotros si obedecemos a Él. El versículo 3 de Mateo 5 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nos vamos al versículo 8 de la misma bienaventuranza, dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, ¿cómo podemos llegar a ver a Dios si no estamos con Él? Sería algo, absurdo de pensar o analizar. El versículo 10 de las bienaventuranzas vuelve a decir: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El versículo 12 dice: gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Entonces nos queda muy claro con estos pasajes que verdaderamente el propósito para Dios es la vida celestial. Si vemos también el caso de Nicodemo en el libro de Juan, capítulo 3, podemos ver lo interesante de ese pasaje, porque hay ciertas, organizaciones que leen ese pasaje, por decirlo así, la parte A nada más y la parte B no hacen mención. Notemos el caso de Nicodemo, cuando Nicodemo sale de noche y va a buscar a Jesús para poder conversar con él. En Juan 3
el primer versículo en adelante dice: entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí muchas organizaciones religiosas, mencionando digamos tal vez como los adventistas o los testigos de Jehová, leen esta parte nada más. Dicen que el que no hace esto no puede ver el reino de Dios. Pero ahí no termina el punto, la consideración o la conversación que está teniendo Nicodemo con Jesús. Sigue diciendo, Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vea qué diferencia entre el versículo 3 y el versículo 5. En el versículo 3 está diciendo no puede ver el reino de Dios. Entonces ahí le ponen una pausa. Ellos creen que es nada más ver. Pero en el versículo 5 aclara más. Dice: el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Son dos cosas distintas. Ahora, ¿qué nos tiene Dios preparado para cada uno de nosotros si le obedecemos verdaderamente? Bueno, en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 3 en adelante, dice: hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron con él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos alentaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí se habla de un caso, de un grupo de personas que morirán y que inmediatamente ascenderán al cielo. Pero también habla de un segundo punto. Dice: luego nosotros, ahí hay un ejemplo, otro grupo. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor por siempre. Entonces nos queda muy claro exactamente esto, que lo que Dios nos tiene destinados a cada uno de nosotros para un futuro, si verdaderamente obedecemos y hacemos lo que Él nos manda, es vida celestial. Aquí hay un pasaje, dos últimos pasajes que quiero mencionar nada más, en el cual para mencionar los testigos de Jehová confunden esta explicación. Están en el libro de Apocalipsis. Ellos hablan, según Apocalipsis capítulo 7, de una gran muchedumbre, dos grupos de una gran muchedumbre que está en el capítulo 7. Dice que estos van a vivir en la tierra, y en el capítulo 14 de Apocalipsis ellos hablan de 144,000 que son los que van a vivir en el cielo. Pero notemos este punto que quería yo aclarar aquí. Veamos primero lo que habla sobre la gran muchedumbre o gran multitud en capítulo 7 Apocalipsis versículo 9. Después de esto vi aparecer una gran multitud o muchedumbre compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas,
dice que era imposible saber el número, pero lo más importante dice es que están de pie ante el trono. Ahora, si vemos qué pasa con los estos se está refiriendo a la gran muchedumbre. ¿Qué pasa con los 144,000? ¿Dónde estarán estos? Dice el versículo 3. Estaban ante el trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y cantaban un cántico nuevo. Notemos esto, dice que estaban ante el trono, delante de los 4 criaturas vivientes. Tanto la gran muchedumbre como los 144,000 están delante del trono. Entonces nos queda muy claro que se está refiriendo a la vida, por decirlo así, celestial. Aquí nos habla, en resumen, que esta recompensa que nosotros podamos llegar a tener, si verdaderamente hacemos la voluntad de Dios, es la esperanza de vivir en el cielo para toda la eternidad.